programa no requiere una instalación especial. Se facilita un fichero comprimido, el cual se extrae en el subdirectorio que se quiera. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos en C. Una vez extraído, aparecerá este subdirectorio en la que tenemos el programa. Tendremos unos ejemplos, proyectos que iremos desarrollando los datos de los ejemplos que tenemos, y en resultados aparecerá el formato de salida. Concretamente veremos que podemos imprimir un HTML de resultados con toda la apariencia global. Simplemente remarcar que aquel que pueda tener problemas, simplemente decirle que una forma de determinados Windows es ejecutar el programa, ir a propiedades, y hay que ejecutarlo como administrador en compatibilidad, en general buscar compatibilidades XP o similares y ejecutarlo como administrador. Esto debería de solucionar todos los problemas. En este vídeo vamos a ver el manejo del programa para determinar las propiedades del aire, así como configurar el aspecto del diagrama. Simplemente moviendo el ratón sobre la pantalla, en la parte inferior observamos los valores de humedades específicas, temperaturas, humedad relativa y todas las propiedades referidas al punto. Si por ejemplo queremos ver 25 grados y 60%, nos podemos acercar hacia ese punto y pulsando dos veces con el ratón izquierdo lo tendremos. Si queremos ver las propiedades, viendo la tabla, observaremos las propiedades de ese punto. Vemos que no hemos acertado exactamente en 25 y 60% como era nuestra intención. Otra forma de podernos acercar es abriendo una pantalla, una ventana, pulsando con el botón izquierdo y arrastrando, generamos un cuadradito en la que aparece ahora con mucha más precisión ese 25 y 60%, y por lo tanto sí que podemos verlo con más detalle. Si ahora volvemos a las tablas, observamos que hemos acertado prácticamente. No obstante, existe otra tercera forma de acercarnos a las condiciones del punto, y es mediante datos numéricos. Si utilizamos este botón, podemos poner 25 grados y 60% de humedad relativa, y ahora con toda precisión aparecerá ese punto sobre la tabla. Ahora observamos que sí que lo tenemos con la precisión que pretendíamos. Esta forma numérica de obtener las propiedades puede ser con cualquier pareja de valores, siempre que sean razonables. Por ejemplo, podemos ver 25 grados y una temperatura húmeda de 17 grados y queremos señalarlo como punto exterior. Ahí tenemos todas las propiedades y en la pantalla observamos el punto de condiciones exteriores. Podríamos haberlo hecho igualmente, por ejemplo, con temperatura seca y temperatura de rocío, en este caso, etcétera. Evidentemente no se permiten parejas de valores que sean no congruentes, por ejemplo, temperatura de rocío y presión parcial de vapor, por ejemplo. El diagrama en estos momentos está para 0 metros al nivel del mar y podemos cambiarlo mediante este botón en la parte superior izquierda. Por ejemplo, si queremos desarrollar el diagrama para una altura de 660 metros, pues ya tenemos el diagrama para esas condiciones. Lo mismo los ejes, podríamos manejar, en vez de hasta 50 grados, pues hasta 40 grados el eje, o bien la humedad específica, como valor máximo, pues poner 20 gramos por kilo, o bien que aparezcan las líneas de entalpía cada 10 unidades, o que la temperatura seca aparezca cada 2 grados, o la humedad relativa pues cada 20%. Con esto nos iremos adaptando el aspecto del diagrama. Lo mismo podríamos hablar de colores, o los colores de los procesos que posteriormente veremos, o incluso la anchura de la línea que represente ese proceso. Igualmente podemos manejar los diferentes decimales que queramos. Por ejemplo, que si queremos la temperatura seca pues con 2 decimales, pues lo haremos así. Una vez seleccionado las condiciones del diagrama, lo podemos almacenar y a la próxima vez que abramos el diagrama obtendrá esta apariencia. Finalmente, y en la parte superior izquierda podemos seleccionar el diagrama temperatura seca, humedad específica, o entalpía humedad específica, que sería el correspondiente de array, que sabemos que son muy parecidos en la realidad. Y los puntos podemos representar simplemente el punto, el texto que hayamos introducido,
en la etiqueta, o bien el índice, que será el orden que estamos introduciendo ese punto. Finalmente podemos ver este programa en el idioma, pues en inglés o en castellano. Como observamos, el manejo del programa es evidente. Cuando tenemos una unidad de tratamiento de aire, podemos ver diferentes procesos de transformaciones. Para ello, lo que vamos a definir es una corriente. Una corriente es un caudal de aire definido en un cierto momento, por lo tanto en unas condiciones ambientales. Esa corriente puede ir transformándose a diferentes condiciones, como observaremos. Para definir una corriente, por tanto, vamos a utilizar esta flecha. Esa corriente tendrá un nombre. Aparecerá un caudal, vamos a poner 10.000 metros cúbicos hora, en unas ciertas condiciones, 25 y 50% de humedad relativa. Y el punto representativo, pues le voy a llamar A en este caso. Estas van a ser las condiciones de temperatura, 25 y 50% de humedad relativa, todas las propiedades del aire, y el punto en el diagrama, como vemos reflejado ahí. Con una corriente podemos establecer diferentes transformaciones. Así, vemos transformaciones de proceso de batería sin condensación, con condensación, una aumentación con recirculación, una aumentación a una temperatura de agua definida, una batería caliente, una resistencia eléctrica, un aumentador con vapor. Podemos esa corriente dividirla en otras dos, o finalmente podemos hacer una transformación indeterminada. A la hora de definir una transformación existen varias posibilidades. Por ejemplo, imaginemos una batería fría, pasando esa corriente por una batería fría. Si yo simplemente arrastro el ratón sobre la pantalla, voy observando que si desde las condiciones del punto a donde se está en este momento es el puntero, tendríamos una potencia sensible eliminada de 27,8 kilovatios y una potencia latente de 7. Esto se podría hacer con una batería que estuviera a una temperatura superficial de 11,6 grados y un factor de bypass de 0,37. Pulsando dos veces con el ratón con el botón izquierdo, tenemos la transformación señalada. Otra forma de realizar esa transformación, para eso borramos la transformación, otra forma de realizar la transformación sería simplemente marcar cuál sería la temperatura superficial, por ejemplo, de la batería fría y el factor de bypass. Por ejemplo, ponemos 10 grados y 0,15 y obtenemos esa transformación. En este caso, los calores intercambiados, pues como vemos ahí, serían menos 42 kilovatios y 15 kilovatios latentes. Volvemos al diagrama. Otra tercera forma sería saber las condiciones de salida. Por ejemplo, si vamos a una batería con condensación, lo que conocemos ahora es las condiciones de salida de ese aire. Pues bueno, yo le doy al punto y digo que va a salir a 15 grados y con una humedad relativa del 90%. En ese caso, la transformación ha quedado señalada en la gráfica. También se podía hacer con situaciones intermedias. Es decir, conociendo partes del funcionamiento de las baterías y parte de las condiciones finales. En cuanto a diferentes procesos, tendríamos batería fría sin condensación, definida mediante la temperatura y el factor de bypass, batería fría con condensación, lo mismo, aumentador con recirculación, definida por la eficiencia, aumentador sin recirculación, definida por la eficiencia y la temperatura del agua, batería caliente, definida por la temperatura y el factor de bypass, paso por unas resistencias eléctricas, definida por la potencia de las resistencias eléctricas, paso por un aumentador con vapor, definiendo la temperatura del vapor y el caudal aportado, división de una corriente en una corriente principal con un cierto porcentaje de la corriente y el resto, la corriente restante con el porcentaje restante, evidentemente, o una transformación cualquiera, en la que a partir de las condiciones de ese punto y conociendo la potencia sensible y la potencia latente aportada, me transforma a las condiciones del punto de salida. Existen de otras formas transformaciones que requieren dos corrientes. Para esto generamos una segunda corriente, por ejemplo vamos a decir una corriente exterior, en que el punto va a ser el E, en la que tengamos 10.000 metros cúbicos y la temperatura sea 1 grado y 90% de humedad relativa.
De esas dos corrientes han aparecido varias transformaciones más. Por una parte, intercambiadores de calor. Podemos tener un intercambiador de calor entre las dos corrientes, entre la corriente exterior como corriente principal y la corriente la que habíamos, la anterior que llamábamos nombre, el punto E y el punto A, que representan ambas corrientes. Va a salir el punto E en las condiciones del punto 4 y el punto E en las condiciones del punto 3. La eficiencia se define como la eficiencia en la norma UNE, en los recuperadores de calor para aire, o de forma genérico en cuanto a la eficiencia de un intercambiador típico en transmisión de calor. Si ponemos una eficiencia del 60%, en este caso, vemos la transformación realizada. Incluso si esa transformación me puede producir condensaciones, aparecen en el diagrama. Y en la tabla observamos este proceso del calor intercambiado y las cantidades, los datos de las condiciones de entrada y salida de las corrientes. Si observamos ahora, tenemos una corriente que llamamos nombre y el punto representativo es el 3, y otra corriente que definimos exterior y el punto representativo es el 4. Cuando tenemos dos corrientes, también podríamos pasar por un recuperador entálpico, sería el mismo proceso pero definiendo intercambio sensible e intercambio latente, y también podemos hacer una mezcla de corrientes. Si yo lo que quiero es ahora mezclar la corriente exterior en el punto 4 con la corriente nombre que hemos dicho en el punto 3, y el punto de salida quiero que se llame M, pues aparece esa mezcla de ambas corrientes. Bien, el proceso es muy sencillo, como vemos. Si ahora paso por una batería de calor, por ejemplo, y yo quiero que llegue hasta estos 35 grados, pues veríamos ahí, teníamos ese temperatura o factor de bypass. Pero imaginemos que conozco el factor de bypass de la batería, bueno, pues me estaría dando cuál sería la temperatura superficial de la batería para conseguir, por ejemplo, esos 30 grados. Si hago dos veces con el botón izquierdo, pues aparece el punto de salida y el punto de la batería. Lo mismo pasaría pues con una aumentación con recirculación, por ejemplo, quiere decir, y yendo hasta estas condiciones, lo que me estaría dando esa eficiencia que vemos ahí del 48%. Está claro que decir que si salgo del diagrama, pues ya se bloquean porque no es un punto representativo real. Con esto queda claro el manejo de procesos mediante este diagrama. Para comprender el manejo de este programa ante procesos, vamos a desarrollar la UTA que aparece en la pantalla. Para ello debemos de definir dos corrientes, una corriente de aire exterior en unas ciertas condiciones y un caudal, y una corriente de aire extraído en otras condiciones y otro caudal. Serían las dos corrientes de entradas al proceso. Así definiremos la corriente de aire extraído, cuyo punto representativo es el 9, tiene 13.500 metros cúbicos hora y tenía 22 grados y 50% de humedad relativa. Y una corriente 2, que llamamos corriente exterior, cuyo punto representativo era el 1, estaba con 4.200 metros cúbicos hora, 1 grado centígrado y 90% de humedad relativa. Seguidamente, esa corriente de aire extraído lo tenemos que separar en otras dos corrientes, una corriente recirculado en la que pasa el 80% del caudal y el resto le vamos a llamar la corriente de aire descargado. Por lo tanto, seleccionando ahora la corriente de aire extraído, deberemos separarla en dos corrientes nuevas, una corriente de aire que vamos a llamar recirculado, en el que el punto representativo será el 5, pasará el 80% del caudal, y una corriente de aire que vamos a llamar descargado y que el punto representativo era el 2. En este momento ese punto representa realmente las dos corrientes y ya la corriente de aire que teníamos extraído no aparece y aparecen las dos nuevas, una descargado y otra recirculado. Seguidamente debemos pasar por definir este intercambiador de calor. Tendremos el aire exterior y el aire descargado, y como corriente principal será la del aire exterior, ya que el rendimiento me viene definido según la norma UNE en esa corriente. Por lo tanto, como corriente principal cogeremos la corriente de aire exterior, diremos que tenemos un recuperador, es según la norma UNE, el rendimiento es del 43% y
la corriente principal, o la corriente exterior, pasa del punto 1 al punto 4, vamos a llamarlo, y del punto 2 al punto 3 la corriente de aire, que era la descargada. Aplicando esto, tenemos ese intercambiador, el cual podemos ver el calor intercambiado en la tabla como veíamos anteriormente, en este caso 13,6 kilovatios. Y podemos observar que en esa corriente aparecerá una pequeña condensación en la corriente del aire descargado. Siguiendo con el ejemplo, deberemos mezclar la corriente de aire exterior en el punto 4 con la corriente de aire recirculado en el punto 5 para darnos el punto 6. Por lo tanto, tendremos que seleccionar la corriente de aire exterior en el punto 4 y mezclarla con la corriente de aire recirculado en el punto 5 para dar la corriente de aire de impulsión, y el punto lo marcamos como 6. A partir de ahí, la batería fría, en este caso no está en funcionamiento, pasará por una batería de calor con una temperatura superficial de 45 grados y un factor de bypass de 0,15. A partir de ahí, esa corriente de aire de impulsión va a pasar por una batería de calor, que hemos dicho que tenía una temperatura superficial de 45 grados y un factor de bypass de 0,15. El calor intercambiado en este caso serían 93,8 kilovatios. Finalmente tendremos un aumentador, una aumentación adiabática con recirculación con una eficiencia del 34%. Finalmente, en esa corriente de impulsión tenemos una aumentación adiabática con una eficiencia del 34%. En la tabla podemos observar todos los calores intercambiados, las condiciones de cualquier punto, y en la parte de abajo cómo hemos ido introduciendo los diferentes valores y los diferentes procesos. Igualmente, si le damos a imprimir y tenemos el Word, pues veremos tanto el dibujo como los datos introducidos, el proceso en el diagrama y los diferentes puntos y datos representativos del proceso. Este es el ejemplo 14 que se facilita, y el dibujo se introduce desde este botón y seleccionando un BMP de 24 bits. Con esto hemos observado cómo manejar este programa al definir una unidad de tratamiento de aire. El problema radica en qué pasaría si ahora quisiera saber cuál sería el mismo proceso cuando la temperatura exterior en vez de 1 grado fueran 5 grados, o cuando a la vez el recuperador sensible en vez de un 43% de eficiencia tuviéramos un 53% de eficiencia. En el diagrama lo teníamos representado así y tendríamos que volver a definir desde el principio todos los procesos. No obstante, si nos vamos a el modo tabla, si nos acordamos, en la parte inferior hemos visto cómo íbamos definiendo todo uno de los procesos. Por ejemplo, podíamos llegar a la corriente de aire exterior, que aquí marcamos 1 grado, y decir, no, eran 5 grados lo que teníamos. O la eficiencia, en vez del 43%, el 53%, que es la nueva eficiencia. Si yo ahora recalculo el proceso, me ha recalculado todos los calores, e igualmente tengo representado el diagrama ahora con la nueva situación. Evidentemente, que tenemos 5 grados, en este caso, como temperatura exterior. Es decir, no hace falta redefinir todo, simplemente podemos marcar el valor que quisiéramos. También podríamos haberlo definido no simplemente mediante temperatura y humedad relativa, sino haber cambiado la variable. Por ejemplo, si en vez de la humedad relativa como condiciones del aire extraído yo quiero marcar la temperatura húmeda, pues puedo marcar que el punto sería de 22 grados y un 17 de temperatura húmeda. Recalculamos el proceso, volvemos a calcular, y ahora las condiciones del aire del local teníamos esos 22 grados y de temperatura húmeda 17. Es decir, podemos cambiar tanto el valor como el tipo de variable introducida. Si nos acordamos, otro detalle sería que en este proceso teníamos las condiciones de impulsión en el punto 8 y las condiciones de aire de retorno en el punto 9, o condiciones de aire extraído. La pregunta sería, ¿ese caudal que estamos recirculando, cuánta cantidad de calor sensible y calor latente están compensando del local? Es decir, ¿cuáles las cargas que pueden compensar, evidentemente descontando la de aire exterior, que ya la unidad de tratamiento lo está compensando? Bien, para eso sería una transformación simplemente desconocida, desde las condiciones 8 hasta las condiciones 9. Es decir, me sitúo en el punto de impulsión, en el punto 8, le doy a una operación desconocida, y como condiciones de salida de esa operación desconocida
tengo los 22 grados y los 17 de temperatura húmeda que se correspondían con el punto 9 último que hemos manejado. Por lo tanto, vemos esa transformación. Esa transformación, lo que estaría compensando en el local exactamente serían, como vemos, 64 kilovatios de calor sensible y 15 de calor latente. Es otra forma fácil de saber concretamente cuánto estaría compensando en cada instante esa transformación. Y finalmente, ¿por qué no? Se podría definir todas estas transformaciones así, todo el proceso. Es decir, si lo borramos todo y nos vamos a la tabla, yo puedo definir todos esos procesos. Si recordamos, teníamos una corriente inicial que le llamábamos corriente extraída, que teníamos, la etiqueta era el 9, la temperatura eran 22 grados, la humedad relativa al 50% y teníamos extraído 13.500 metros cúbicos hora. Teníamos una corriente que le llamamos exterior, cuyo condiciones del punto, la etiqueta era el punto 1, la temperatura era 1 grado y la humedad relativa era el 90%. Y teníamos 4.200 metros cúbicos hora. Añadiendo otro proceso, a la corriente lo que queríamos era un separador, íbamos a separar la corriente extraída y separábamos en una corriente, era el separador y la corriente era la extraída. Esta corriente se va a llamar, iba a llamarse ahora recirculada, cuya etiqueta era el punto 5. La otra corriente se iba a llamar descargada, el punto representativo era el 2 y íbamos a descargar por la corriente recirculada el 80%. A continuación, lo que teníamos era un intercambiador de calor, un recuperador sensible, en que, según la norma UNE, la corriente de impulsión era la exterior, la corriente de extracción era la descargada, era un recuperador sensible y el rendimiento del recuperador sensible habíamos dicho de un 43%. La corriente exterior iba a salir como punto 4 y la corriente descargada iba a salir como punto 3. Seguidamente, lo que teníamos era una mezcla. Íbamos a mezclar la corriente exterior con la corriente recirculada para darnos una corriente que le llamamos de impulsión y el punto representativo era el 6. Seguidamente, lo que teníamos era un paso por una batería caliente. Esa corriente de impulsión pasaba por una batería caliente, las condiciones del punto representativo le llamábamos 7, pasaba por una batería que estaba a 45 grados y tenía un factor de bypass de 0,15. Y finalmente decíamos que pasábamos por un aumentador con recirculación, esa corriente de impulsión, para impulsar el punto 8 y la eficiencia de ese aumentador era del 34%. Hemos definido todo el proceso, ahora lo calculamos y lo vemos representado de golpe en el diagrama, igual como antes lo habíamos hecho paso por paso. Bien, esto es una habilidad, dijéramos, del programa que le hace mucho más versátil. Finalmente, como ayuda, también podemos pasar el factor de calor sensible a la recta de maniobra. Si elegimos una corriente determinada, el punto 8 de impulsión, y quiero por este punto que pase una recta de factor de calor sensible de relación 0,9, pues queda dibujada esa línea que tendría a todos los puntos ese factor de calor sensible de 0,9. Lo mismo pasaría con la recta de maniobra.